Nos siguen a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ex asambleísta Héctor Yepes, actualmente es académico de la UES. ¿Es posible una consulta popular, por ejemplo, para pedir que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, para crear la bicameralidad, para que se reduzca el número de asambleístas? ¿Es factible? ¿Es posible? Sí, es perfectamente factible que se le pregunte a las familias ecuatorianas sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre reducir el número de asambleístas, que creo debería ser de consenso nacional. Hay que ver la vía. Todo esto implica cambios a la Constitución, eso tiene un procedimiento, ya hay algunas iniciativas que han avanzado en ese camino. Por supuesto, siempre que el gobierno decida también preguntarle a la gente, en este caso puede ser a través de un referéndum, que es la palabra técnica, pero estamos hablando de preguntarle a la ciudadanía al final del día. Eso va a ser valioso porque no se trata aquí de lo que pensemos usted o yo solamente, o el presidente Guillermo Lasso, con todo el respeto que merece, o un grupo de asambleístas, sino lo que piensa la mayoría de familias ecuatorianas que en democracia decidamos. Ahora, yo creo que no solo hay que decidir sobre estos temas, hay otras urgencias también. El seguro social, que está quebrado, donde va la quinta parte del sueldo de todos los trabajadores ecuatorianos. Cómo rescatar el IES, penas más duras contra violadores, agresores sexuales, que incluso en la asamblea yo propuse en su momento cadena perpetua y saltaron ahí que no se puede. Bueno, preguntémosle pues a la gente, porque esas son las urgencias, entre otros temas del día a día. Mire que en Colombia hace muy pocos días una propuesta del presidente Iván Duque termina siendo ya una ley, precisamente cadena perpetua para los violadores. Eso es lo que dice la ley esta que entra en vigencia en Colombia. Y ojo, la Constitución literalmente no lo prohíbe en el Ecuador, más allá de que la Corte Constitucional ha hecho ahí una interpretación, a mi juicio, extensiva. Pero preguntémosle, que sea la ciudadanía la que decida estos temas, no solo los temas de institucionalidad política, que sí, son importantes. Bien ha dicho usted, hay otros temas fundamentales como el de la seguridad social, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en pocos años con los jubilados ecuatorianos? Bueno, a ver, ya el propio Seguro Social ha advertido que prácticamente ya para este año, si el gobierno no hace una transferencia, no habrá cómo cubrir la atención de salud. Yo creo que si no paga ese 40% y no lo hace año tras año, no va a tener para las prestaciones de salud, han dicho desde el seguro. Hay que sincerar la realidad del Seguro Social. Y este no es solo un problema de los jubilados, este también es un problema de la gente joven. Yo tengo 34 años y si los jubilados de hoy no pueden recibir una pensión, imagínense los de nuestra generación, no vamos a ver ni las ruinas del Seguro Social. Entonces, y lo peor, que usted sabe que está aportando y va a seguir aportando, sabiendo que después no va a haber el dinero para que le paguen. Así es. Entonces este no es solo un problema del adulto mayor de hoy, este es un problema de los 17 millones de ecuatorianos, que tenemos que debatirlo, que hay que plantearle soluciones urgentes. Y yo hago un llamado ahí al presidente Guillermo Lasso, que ha demostrado con la vacuna que cuando se trabaja en equipo se logran resultados. Acaba de batirse un récord, 400.000 dosis aplicadas en un solo día. Ahí está, que sí se puede trabajar en equipo, sector público, sector privado, gobiernos locales, universidades, institutos técnicos, empresas, todos. Ese consenso no solo hay que lograrlo con las vacunas, también yo creo que hay que aprovechar esta ola de favor ciudadano que tiene ahorita el presidente Guillermo Lasso para liderar soluciones en estos temas: la seguridad social, la lucha contra la delincuencia, dar más oportunidades de empleo con una reforma laboral que no disminuya derechos, no precarice nada, al contrario, le dé más derechos a quien hoy no lo tiene, que son 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un trabajo formal en el Ecuador. Que no se imponga la voz de los sindicalistas, que muchos de ellos no han trabajado por muchísimo tiempo y que defienden el trabajo de los que ya tienen. Nosotros estamos hablando de aquellos 7 de cada 10 que no tienen cómo llevar el sustento a su casa, y los jóvenes también que se gradúan, salen de las universidades y no tienen trabajo. Estamos hablando de ellos, que con leyes flexibles los empresarios sí dicen vamos a abrir unidades productivas, vamos a abrir este tipo de empresas, pero con leyes absolutamente fuertes y duras
¿Para qué me voy a arriesgar, dicen los empresarios, a meter más personas si puedo cerrar el negocio en poco tiempo? Aquí a quien hay que priorizar es al trabajador, al hombre, mujer, mayor, más joven, que necesita trabajar. Y pongamos el ejemplo del trabajo por horas, que hoy la Constitución lo prohíbe. ¿Qué ocurre? Muchos jóvenes, estudiantes, digamos alguien de 19, 20 años, trabaja por horas muchas veces, ocurre todos los días, viste, paciencia de todo el mundo. Pero como está prohibido en la Constitución, ese joven o esa persona de cualquier edad que trabaja por horas no recibe pues ningún aporte al IES, no tiene ningún contrato firmado. Mañana si lo votan no le indemnizan ni un centavo. Entonces eso es precarización laboral, lo que se está viviendo el día de hoy. Tiene que haber una reforma para que, sin perjudicar a quien hoy sí tiene un trabajo estable y formal, que qué bueno que lo tenga, pero es la minoría del país, sin alterarle las reglas, pueda haber una reforma que ayude a que quien trabaja hoy por horas o quien desea hacerlo pueda hacerlo con todas las garantías laborales del caso. Y aquí yo creo que no hay que irse ni a un extremo ni al otro, hay que buscar soluciones equilibradas, justas, que atraigan la inversión para que haya más producción, más empleo en el país y también protejan el derecho de los hombres y mujeres trabajadoras del Ecuador. Vamos al corte, retornamos inmediatamente. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Debemos pensar que no es que ha buscado un capital político el señor Guillermo Lasso con este buen desempeño en cuanto a la vacunación. Había que hacerlo. El anterior gobierno no dio pie con bola. Pasaron un montón de ministros y ninguno ha respondido por sus irresponsabilidades. Pero precisamente hay un capital político y debe ser aprovechado para generar esos cambios y transformaciones fundamentales que requiere el Ecuador. Ya ha enumerado usted algunas de ellas, como el tema del trabajo, el tema de la seguridad social, por supuesto el de la seguridad pública también. Es lo que tendría que hacer el gobierno. Así es, y yo creo que el momento es ahora. Cuidado, veamos qué pasó en el gobierno anterior. El expresidente Lenín Moreno arrancó con una alta popularidad, sobre todo cuando se desmarcó de su predecesor. Del socialismo del siglo XXI. Pero no tomó las decisiones en lo económico, social que había que tomar para que pueda eso, que era un tema político, que la gente lo vio bien en su momento, traducirse en más bienestar
para las familias, que debe ser el objetivo de un gobierno al final del día, más allá de los temas políticos, es cómo se mejora el día a día de las familias ecuatorianas en su ciudad, en su barrio, en el campo. Eso es lo que queremos. Y para eso yo creo que el gobierno debe aprovechar que en este momento hay un buen ánimo, que hay que reconocer también. El presidente Guillermo Lasso ha hablado de un gobierno del encuentro, de dialogar. Aquí no se trata de imponer al braveo una postura, sino de escuchar a los distintos sectores, pero también de ejecutar, porque cuidado también, el gobierno anterior hablaban de diálogo y se pasaron dialogando hasta el último día, pues no, y si uno se pasa hablando no hace nada. Entonces aquí hay que dialogar, sí, pero tomar acciones, porque la gente que nos está viendo, que no tiene un trabajo, que tiene deudas, que no tiene cómo pagar a raíz de la pandemia, mucha gente que ha tenido tanto dolor que hemos vivido en el país con esta crisis sanitaria, crisis económica, crisis de inseguridad. Eso requiere acciones urgentes para mejorar la vida de las familias. En sintonía con esa realidad, partidos políticos podrían ayudar, cooperar desde la Asamblea con las decisiones que desee tomar el gobierno ecuatoriano. Digo, en sintonía a aquellas realidades, pero también desde el ángulo político, sintonía a qué es lo popular en estos momentos. Entonces, aprovechar aquello para lograr el respaldo en la Asamblea. Claro, porque mire, hay una realidad. Hay que proponer cosas que la gente necesita, pero siempre es importante quién las propone, porque según eso la gente evalúa la credibilidad de quien plantea algo. En este momento el gobierno tiene 70%, según diversos sondeos, de apoyo popular, de credibilidad. La gente ve con muy buenos ojos que se avanza batiendo récord. Cada semana se bate un récord en vacunación diaria. Entonces hay que aprovechar ese momento para atender los problemas urgentes del país. Una reforma laboral, una reforma a la seguridad social, una reforma para combatir la delincuencia con mano dura contra el delincuente y proteger a las víctimas. E incluso, si es necesario, porque a lo mejor no hay consenso mañana en la Asamblea, llevar estos temas a una consulta popular, ahí sí, que sea la gente la que decida en las urnas. Y bueno, ahí la clase política lo que tiene que hacer es simplemente agachar la cabeza y decir ahí sí, mande patrón al pueblo ecuatoriano, que es el jefe absoluto en una democracia. Con respecto a la postura de sectores políticos, el presidente fue muy claro y dijo que no va a permitir la paralización, que no va a permitir el caos en el país. Sí, por eso, a ver, yo creo que el primer paso es dialogar en la Asamblea. Y Pachacuti, que es quien pues tiene la voz cantante en este momento al presidir la Asamblea Nacional, yo creo que lo que ha dicho el presidente Lasso es correcto. Ojo, no se trata de decir que no hayan protestas, todo el mundo tiene derecho a protestar en una democracia. Y lo expresó el presidente Lasso aquello. Y a criticar, a oponerse. Pero no a paralizar, por ejemplo, todo lo que son servicios de carácter público. Eso es otra cosa, porque entonces ya el daño no se hace a un gobierno, sino se hace a la ciudadanía, porque cuando se bloquea una vía, quiere decir que entonces el propio agricultor no puede sacar su producto, la gente no puede ir a trabajar, los niños no pueden ir a la escuela. Entonces ahí no se está atacando a un gobierno, ahí se está atacando a las otras familias ecuatorianas, y entre hermanos y hermanas ecuatorianas no nos podemos estar perjudicando. Entonces, ¿hay derecho a protestar? Sí, tiene que haber diálogo, por supuesto. Ahora, si un partido político eventualmente, llámese, no quiero adelantar posturas, porque a lo mejor quien uno piensa que ahorita puede no estar de acuerdo, mañana sí lo está. Si cualquier partido político no está de acuerdo con una reforma que se plantee y no hay consenso, digamos, en una asamblea, bueno, para eso está el pueblo ecuatoriano, para preguntarle ahí si estos temas que son de fondo, que son de urgencia para las familias que necesitan trabajo, seguridad, que sus ahorros y aportes al seguro social realmente se traduzcan en salud, en pensiones dignas, en indemnizaciones cuando una persona se queda sin trabajo, que pueda tener ese colchón para salir adelante. Entonces se le pregunta a la gente, porque lo que no puede ser es que aquí uno u otro grupo político quiera bloquear lo que aspira la gran mayoría de familias ecuatorianas. Está muy claro lo que se requiere en la actualidad, el apoyo y el concurso de todos los sectores. En estos momentos no podemos hablar del gobierno del señor Guillermo Lasso o de un gobierno de la derecha. Estamos hablando de cómo salir de la crisis aguda, prolongada, que ha experimentado el Ecuador. Totalmente. Y
Yo vuelvo al tema de la vacunación. ¿Por qué ha funcionado la vacunación? Porque el gobierno del presidente Lasso, con liderazgo, sí, pero también con humildad, ha sabido entender que este no es solo el desafío de un gobierno. Uno ve a los municipios arrimando el hombro, a las prefecturas, a los empresarios, a las universidades que se han convertido en grandes centros de vacunación. Es decir, entender que estos no son temas de un gobierno, no son de derecha, de izquierda. Aquí se trata del Ecuador, de entender que somos una gran familia ecuatoriana y que sí, podemos tener muchas diferencias. No es que vamos a pensar todos igualitos, eso es parte de lo bonito del país, también esa diversidad, pero tenemos que lograr acuerdos, así como se ha hecho para avanzar en una vacunación y batir un récord mundial, ya 400.000 vacunados en un solo día. Lograrlo también por la seguridad, el trabajo, la educación, el acceso a internet, otros temas fundamentales. ¿Cuántos niños hoy, mientras estamos hablando, todavía no pueden estudiar porque no hay acceso a internet en el campo, en la ciudad, como debería haber? Y estas son cruzadas nacionales, causas nacionales que nos deben unir a todos. Agradecemos al abogado Héctor Yepes, ex asambleísta, catedrático en la actualidad. Vamos a hacer una pausa comercial. Hablaremos sobre los beneficios de la reducción de los aranceles en el Ecuador para poder producir más, para generar mayores posibilidades de ingreso de divisas a través de exportaciones. Lo vamos a hacer con un experto, William Pulupa, académico. Vamos a la pausa, retornamos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. El académico William Pulupa está con nosotros. Él es experto en comercio exterior y por supuesto el Ecuador requiere mucho de aquello. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esto es abrir las posibilidades de relaciones, por ejemplo, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, abrir el comercio a otros continentes también. Eso lo ha referido el primer mandatario. ¿Qué expectativas tiene el Ecuador de conseguir, por supuesto, inversiones, generación de trabajo, producción para exportar? Un país que necesita nutrirse de dólares, porque de lo contrario no se puede sostener la dolarización. Fernando, muchas gracias por la invitación. Y sí, justamente el buen inicio que tuvo el gobierno, las acertadas decisiones que mediante el decreto ejecutivo número 68 disponen a las instituciones públicas, disponen a algunos actores principales del comercio exterior a que puedan preparar, a que puedan actualizar, a que puedan mejorar toda esta estructura, Fernando, como usted bien lo menciona, para abrirnos al mundo. Actualmente el arancel del Ecuador, y llamémosle arancel a la codificación de los 10 dígitos que tiene el Ecuador, hay 8.517 subpartidas arancelarias.
De ese universo total en Ecuador, el 38% tributan el 0% de tributos ad valorem. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la meta? La meta, una meta ya está trazada, que es poner orden y actualizar todo lo que hoy tenemos como arancel en el Ecuador. Recordemos que nuestros países vecinos tienen un arancel promedio entre el 4 y el 5%, el arancel de Estados Unidos el 5%, nosotros tenemos un arancel del 10.1% más o menos. Entonces estamos como que un poquito y Chile pasados. Tiene 0 arancel. Y Chile es otro tema. Entonces, el primer gran reto, y yo creo que una decisión muy técnica y acertada, es pongamos la casa en orden en lo que a futuro nos servirá para abrir negociaciones, abrir tratados, hacer aperturas arancelarias, corregir lo que actualmente está escrito. Justamente estamos participando, me incluyeron a mí en un grupo de profesionales para poder depurar las codificaciones que tienen algunos de estos códigos. Esto con la finalidad de dejar para que la política pública, la política comercial, tome las mejores decisiones y que se permita al Ecuador tener una mayor diversificación en lo que tiene que ver con sus partidas. En estos momentos, con la última resolución, esta de prácticamente reducir los aranceles, alrededor de 600 partidas creo, ya va a ser muy importante porque son bienes de capital los que ya no pagarían aranceles, que ayudan mucho a la producción del país. Ese es un claro mensaje, Fernando, que el gobierno está dando a todos los sectores productivos, y es lo que muchos sectores han pedido en estos últimos meses, en estos últimos años, de hecho. Tener un flujo financiero favorable en lo que tiene que ver con bienes de capital para modernización de las empresas, para la ampliación de plantas productivas y que el engranaje económico, que el engranaje tanto público-privado se articule de la mejor manera para que el inversionista tenga ahora un arancel preferencial, pero como política pública, sin ver los tratados. ¿Qué va a pasar con esa posibilidad, por ejemplo, de que inversionistas del Perú vengan al Ecuador a propósito de la instauración de un régimen de izquierda? ¿De qué manera se puede entusiasmar a esos empresarios, por ejemplo, peruanos, un país que ha tenido altas tasas de crecimiento? Ecuatorianos empresarios fueron a poner sus unidades productivas en el Perú, pero ahora peruanos van a venir al Ecuador huyendo del socialismo del siglo XXI. Fernando, ¿qué es lo que habría que hacer para que esto sea positivo y beneficioso para el Ecuador? Yo creo que el gobierno ha empezado muy bien dando ese mensaje al Ecuador y al mundo, porque la resolución del COMEX que puso a 0% a 687 subpartidas arancelarias, entre ellas muchos bienes de capital, es un mensaje muy claro para los inversionistas peruanos y de cualquier lugar del mundo, para que vean que el Ecuador tiene una política pública modernizada, una política pública a favor de los empresarios, para que tengan una buena oportunidad y un buen estímulo a la hora de importar. Y hablando de valor, hablando de aranceles, hablando de todas las demás políticas públicas que se articulen, seguramente vamos a tener aquí mucha inversión de nuestro país vecino. Los peruanos tienen experiencia porque ya prácticamente han vivido 10 años y un poco más con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por supuesto, Chile más años aún. Estamos hablando desde el 2006. Ahora el Ecuador, que está buscando la firma de ese tratado, puede ver las conveniencias que ha significado para el Perú el haber firmado en el 2009 ese TLC con el Perú y Estados Unidos. Por supuesto, de hecho esas experiencias, estas buenas noticias, o probablemente algunas no tan buenas, que sirvan de Ecuador a los negociadores de Ecuador, que les permitan conocer en qué el Perú y en qué Colombia, que nos llevan ventaja en ese tema, pudieron aprovechar. ¿En qué no les fue bien? Porque hay que ser sincero, Fernando. Probablemente son negociaciones. En la cesta de productos, ayuda a unos sectores y a otros no. Un grupo mejoró, otro quedó un poco relegado. Entonces eso nuestros negociadores tienen que tener muy claro, y sobre todo qué les dio resultado, qué no. Y en las negociaciones que se haga, Dios mediante, con Ecuador, lo más pronto posible, sean analizadas y sean puestas en la mesa. En el tema automotriz, ¿van a bajar los precios de los vehículos
al haber también quitado los aranceles para partes de los vehículos ensamblados en el Ecuador? Sí, hay algunas subpartidas que son componentes, hay algunas subpartidas que tienen un arancel diferenciado, ya lo tiene de por sí. Aquí lo que cabe es simplemente que el sector automotriz analice, haga las variables, conjugue todos estos elementos, y si la política pública, aún así como está, termina no siendo muy favorable, creeré yo que los gremios deberían solicitar al presidente la inclusión de algunas otras subpartidas arancelarias para que en su ecuación tengamos una mayor diversificación de modelos, de marcas y de inversiones en el sector automotriz. En el tema aduanero, ¿cuál es la situación del país en estos momentos? Porque también ahí hay que reflejar como ejemplo lo que hicieron los peruanos 20 años atrás y lo propio los chilenos, en donde en gran parte la buena fe era considerado como un filtro de la buena fe, esto es, de que declaren lo que están importando los importadores y no se venga el contrabando. En el Ecuador, ¿cómo está esa situación? ¿Se requiere de verificaciones, de controles máximos? Las aduanas modernas realizan sus controles a posteriori. Es decir, que las declaraciones de importación, en el caso ecuatoriano, debe de tener una menor revisión en control concurrente, que así se llama, y tener una mayor revisión en un control posterior. Esto con la finalidad de dinamizar el comercio. Si la tesis o la teoría de controlar más a la entrada que a la salida, eso podría ocasionar demoras, retrasos y probablemente pérdida de competitividad y de tiempo. Como está, de hecho, el decreto ejecutivo así lo dimensiona, que sea o que nos preparemos para el control posterior, como lo tiene, por ejemplo, el modelo chileno. Ellos revisan en percha. Todo producto importado, la aduana de Chile lo revisa en la fábrica o en la percha. No interrumpe el proceso. Con eso ganas tiempo, Fernando. Con eso se gana mucha competitividad. Al final de cuentas, a nivel de países, todos los países tienen indicadores de tiempo, de eficiencia. Entonces, qué bueno que la política pública tenga este incentivo, ya vémoslo así, termina siendo un incentivo, porque el importador no se va a entrampar a la entrada, sino tendrá que justificar lo que tenga que justificar y, por supuesto, que sea sancionado si es que no se encuentra todo en orden, ya en una etapa posterior, pero no ha interrumpido el ciclo de inicio. Agradecemos al especialista en comercio exterior, William Pulupa, por habernos aclarado lo que debe ser el sistema arancelario conveniente para nuestro país para estar en competencia con las demás naciones. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo.